desde casi el domingo pasado, desde la finalización del último mensaje que he dado, el Señor ha estado hablando a mi corazón acerca de este nuevo mensaje, que es más difícil que capaz que los otros para dar. Y no entendía por qué era tan difícil. Y hoy quizás a la mañana, y ayer estuve haciendo y leyendo y buscando, y era como que no terminaba de cerrar. Pero bueno, hoy el Señor fue hablándome un poquitito más y espero el Señor pueda hablar a través de mi boca ahora y el Espíritu Santo pueda abrir sus oídos espirituales y podamos entender esta palabra y la importancia de esta palabra también. Si bien hasta la tenemos como sabida y como conocida y como aceptado y decimos queremos más, pero si esto no lo sabemos, no podemos avanzar. Y una de las preguntas que me hacía al principio de esto, antes de empezar el mensaje, y era, ¿qué porcentaje de la humanidad realmente es salva y aún irá al cielo? Ahora, ¿qué porcentaje de la humanidad irá al infierno? Porque el Señor nos dice que es ancho el camino que lleva a la perdición, pero es angosto el camino que lleva a la vida. Ahora, ¿cuántos pueden realmente ir por este camino? Y lo que les voy a decir es en base al testimonio de dos cristianos que murieron, fueron al cielo y volvieron a la vida. Dios le había revelado algo y los mandó de vuelta a la vida. Uno es un pastor cristiano bautista que recibió una revelación de Dios y el otro es un pastor coreano. Howard Pittman es este pastor bautista. Él estaba teniendo una intervención quirúrgica y durante la intervención quirúrgica él muere. Después Dios lo manda de vuelta a la vida. Buscando acerca de conocer un poquito más de él, él escribió un libro que se llama Placebo. Capaz que algunos saben lo que es placebo. El placebo es una sustancia química inerte que no hace, podríamos decir, ni bien ni mal. Pero esta sustancia química es recetada aún por los médicos y actúa de forma casi psicológica, no química, sobre nuestras vidas. Es como decirte, mira, toma esta pastilla, y yo le estoy dando quizás una aspirineta, esta es la pastilla que te va a curar del cáncer. Entonces yo estoy haciendo de esa pastilla que el médico sabe que no le va a hacer nada, pero la fe del otro quizás se incrementa o él cree y en su cabeza comienza a pensar que sí, está todo bien. No te imaginas, el médico me dio una pastilla mágica para la cura del cáncer. Bueno, eso es placebo. Y él escribió acerca de esto, pero dirigido hacia la iglesia. Y el Señor le mostraba cómo el diablo, aún en estos tiempos, se revelaba con este placebo a través de la boca de pastores, ministros, apóstoles, profetas. Es simplemente no llevando el evangelio verdadero al corazón de las personas, sino que trayendo todo lo que hoy vemos alrededor nuestro: bienestar, salud, prosperidad, y todas cosas que no me van a llevar a la salvación. Entonces el enemigo, contento con que esto sea predicado, iglesias llenas, multitudinarias, pero un día entrarán al cielo. Ahora, y bueno, una de las revelaciones que él había tenido, él murió el 3 de agosto
de 1979, también estos datos son algo viejos, y Dios le reveló algunas cosas. Fue que por cada 50 personas que mueren, van al cielo, hay 1950 personas que se van al infierno. Esta es una revelación que él había recibido. O sea, se salva el 2,5% de las personas. De pronto, ¿cuánto es un 2,5 para que usted pueda entender un poquito mejor? Si en esta habitación ponemos 100 personas, se van a salvar solamente 2,5. Y allí me surgía una pregunta, y que la hacía Judas. ¿Se acuerdan cuando estaba allí? O Judas y los otros apóstoles diciendo: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo el que me salvo o seré yo el que no me salvo? Este era uno de los datos. El próximo fueron algunos años después, en el año 1987, donde este pastor coreano, Yang Gyu Park, había muerto y Dios lo resucitó. Y según la información que él recibió, es aún más dura y más dura que la del pastor anterior. Porque dice que por una persona que al morir va al cielo, 1000 se van al infierno. Es el dato aún más extenso todavía. Eso significa que el 0,1% de las personas se salvan. Vemos como aún quizás al avanzar el tiempo, es como que la puerta se va haciendo más estrecha. Entonces, este porcentaje de promedio se redujo drásticamente en estos pocos años, quizás en estos 8 años. Como dice en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es realmente poco lo que yo estoy hablando, es hasta poco alarmante. Jesús dice que pocos son los que la hallan. Donde esta puerta es estrecha, donde quizás es como aquellos 5,000 hombres que habían comido del Señor, y cuando el Señor comenzó a hablarles y decirles lo que realmente era importante, ellos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Dura. Donde el Señor ahí quería ver aún la firmeza de sus discípulos y les dijo: muchachos, ¿para ustedes también es dura? ¿Quieren irse? Y allí pudo saltar Pedro y decir: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Donde sabemos que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Escogido es aquel que acepta y firmemente comienza a caminar. Pero allí está la salvación para nosotros. Y para eso vino Jesucristo, para salvarnos. Hay un lugar, hay un camino, hay una puerta, hay una salida, donde sí, todo está perdido sin Jesucristo, pero con Jesucristo es la salida. Amén. ¿Saben? La salvación no la podemos ganar. No hay cosa que tú puedas hacer, esfuerzo que el cual puedas hacer para ganar la salvación. No la puedes merecer, porque un día vas a llegar ante el tribunal de Cristo y vas a decir: che, pero Jesús, fíjate, yo iba a tal iglesia, yo predicaba, yo era el líder de alabanza, yo no sé, estaba en la música, ¿no te fijaste cómo yo te servía? Apartado de mí, hacedores de iniquidad. No os conozco. Entonces, no la podemos merecer, no la podemos comprar. No hay plata que pueda comprar esa gracia, no hay plata que pueda comprar la salvación.
¿Sabe? Porque la salvación solamente la recibimos por fe. Es fe lo que necesitamos para recibir esa salvación. ¿Fe en qué? Creer en que Jesucristo es aquel que ha muerto en la cruz, y ese fue el motivo por el cual vino a la tierra. Y si nos preguntamos ¿para qué vino Jesús? Ahí está. Él vino para salvar. Y podemos resumir toda la obra de Cristo en esta sola palabra, porque es la primera y porque es la más importante. Porque cuando tú tienes la salvación, todos los mensajes y todo lo que Cristo nos puede dar viene después. Porque Él dijo: si me buscas primero a mí, todo lo demás vendrá por añadidura. Donde hemos cambiado el mensaje y hemos puesto el carro delante del burro. Y hoy hablamos, en lugar de un mensaje de salvación, hablamos de prosperidad, de bienestar, de salud, de un evangelio que rodea al hombre, lo levanta al hombre y le da éxito por sobre todas las cosas. Y Dios queda al lado del hombre y quizás abajo, siendo el sirviente que tiene que obedecer a todos mis caprichos para que yo pueda vivir una vida de éxito. Una vida de éxito ante el mundo. Y volviendo a la estadística que daba, nos preguntamos, pero entonces, ¿quién irá al cielo? Es tan difícil, es tan angosta la puerta. Hace poco tiempo había dado una estadística donde en el mundo hay 31% de cristianos. 31% cristianos nominales significa aquellos que se llaman cristianos. Ahora, comparando este 31% con aquellos que Dios ha revelado que iban a entrar al cielo, la brecha se hace muy grande. Pero no nos vayamos a lo que sucede en el mundo y nos quedemos tan solamente en lo que vemos alrededor de nuestros ojos, en nuestra ciudad. Y vamos a llegar a la conclusión de tan solamente cristianos nominales. Cuando en una ciudad como esta, por ejemplo, aproximado 40.000 habitantes, 50.000 habitantes tiene, 50.000 habitantes, ok. Si nosotros decimos que hay un 10% de cristianos, significa que tiene que haber 5.000 cristianos. Pongamos que hay alrededor de 20 iglesias. Pongamos, alrededor, redondeando todo. Algunas iglesias con más, con menos. Esto significa que cada iglesia tendría que tener al menos 250 personas. Y ustedes hagan memoria así rápidamente y fíjese cuántas de las iglesias tienen 250 o más. Y quizás empieza a cerrarse la pregunta y decir, no llegamos. O sea, que ni siquiera el 10% somos cristianos. Y para ser salvos y que la puerta de los cielos se nos abra delante de nosotros y tengamos entrada, hay que cumplir otras cosas, otros requisitos. También vivir en santidad. La cosa hasta aquí parece asustarnos. La cosa hasta aquí parece tan dura y seria, y es verdad, es seria, no es un juego. La salvación no es un juego. La salvación no es algo con lo que podemos jugar y decir, total, el Señor en su gracia, en su misericordia me perdona y yo vivo como quiero. No, no es así, no se puede. No sabemos en qué momento el Señor nos llama, no podemos jugar, no podemos vivir en pecado, no podemos jugar con la gracia. Viniendo para acá, antes del puente, hay un accidente, hay dos autos que se quemaron, aparentemente chocaron y se prendieron fuego los dos. Yo creo que ninguno de ellos sabía que ese iba a ser
su último momento. No sé si murió alguien o no, no lo sé, la verdad. Yendo al trabajo ayer, de igual manera, una camioneta chocó un taxi. Recién me entero de que un chico de nuestra iglesia que también estaba en una fiesta, había ido con estos chicos, pero no volvió con ellos, y los que volvieron tuvieron un accidente, murió uno. No sabemos cuándo es nuestro último día. No podemos vivir, no, bueno, después o posponiendo. Entonces, pero también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, tú eres salvo, perfecto. ¿Vives en santidad? Ay, esa te la debo. Vos sabés que ahí me gusta andar mezcladito con los placeres del mundo, con esos pecadillos que yo luchaba antes, todavía no los dejé tan. Entonces, sin santidad, que significa apartado, nadie verá al Señor. Lo dice acá, lo dice la Biblia, lo dice su palabra. Dios ha puesto la salvación a nuestra disposición para todos los seres humanos. Tampoco es algo que decir, no, es inalcanzable. Vos sabés que yo no sabía nada de eso. Todos nosotros que vivimos en un lugar, en una ciudad, en un lugar donde haya urbanización, yo sé que al menos una vez hemos escuchado hablar de Cristo. Al menos una vez hemos escuchado hablar de un Dios grande. ¿Sabes? Y cómo Dios va a juzgar a aquellos que nunca han escuchado, que Dios sabe que nunca han escuchado. Dios le dio la creación para que ellos vean y por medio de la creación sepan y reconozcan que hay un Dios poderoso y serán juzgados según ese conocimiento. Amén. Pero nosotros no tenemos escapatoria porque nuestros oídos escucharon que hay un Dios y que hay un Cristo que ha muerto en la cruz por nuestros pecados y que nos da la salvación a todo aquel que cree y que debemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21 voy a leer, y allí nos cuenta la obra del Señor Jesucristo, por lo cual vino al mundo, por lo cual fue enviado. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, ir a la sinagoga para Jesucristo antes de que comenzara su ministerio era costumbre, era algo que lo hacía siempre. No era eventualmente, no era si salía el sol, si llovía, si paraba, si hacía frío, si hacía... No, lo mismo iba. Entonces dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué es buenas nuevas? El evangelio de salvación. Ese evangelio que Cristo vino al mundo para traer salvación, para traer buenas noticias. Esas buenas noticias son que el hombre puede ser salvo por medio de creer en Jesucristo, dejando esa vieja vida, dejando esa vida pecaminosa y entregándose por completo a Él. Y Él puede cambiar todas sus cosas. Y ejemplo tenemos en la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Amén. Esta es la obra que Cristo vino a hacer en el mundo a favor de nuestras vidas. Ahora, cuando Cristo el Señor vino,
Esa obra era de traer las buenas nuevas. La salvación, esta salvación es lo que sucede en las vidas cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, es tan solamente hacer una oración, decir te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, gracias, escribe mi nombre en el libro de la vida, y están solamente ahí. Desde ese momento comienza una regeneración, donde arrepentirse es volvernos, dar una vuelta a 180 grados y caminar hacia el lugar que Cristo nos quiera llevar, caminar hacia Él, porque el hombre se alejó de Dios, porque el hombre estaba alejado de Dios desde el momento que pecó Adán. Ahora, hay una canción que me inspiró también en este mensaje durante esta semana, y ella es Dori Machín, aquella que la escribió, y la letra dice así: fui hecho justo sin merecerlo. Esto es gracia. Mi culpa ya cubierta está. Eso es perdón. Toda mi deuda fue saldada. Eso es redención que Cristo nos compró con su sangre. Esa deuda fue saldada ¿en quién? En la persona del Cordero inmortal. El coro de esta canción dice: salvación, camino angosto, plenitud incomparable, don de Dios. Nos habla de la salvación no como un camino ancho, sino que es un camino angosto. Es difícil, no es fácil, lleva esfuerzo. Una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. Un sacrificio hecho por el Cordero inmolado fue necesario para que yo sea salvo. Alguien tuvo que morir, alguien tuvo que dejar su sangre allí para que yo sea perdonado. Esta parte yo sé que la podemos editar después. Y dice así, voy a intentar cantarlo un poquito. Fui hecho justo sin merecerlo, mi culpa ya cubierta está, toda mi deuda quedó saldada en la persona del Cordero inmortal. Y el coro dice: salvación, camino angosto, plenitud incomparable, don de Dios. Una cruz cubierta en sangre fue necesaria para nuestra redención. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. No la merecemos. Fue esa cruz llena de sangre donde el Cordero de Dios, puro, santo, el Hijo de Dios, Jesucristo, murió. Y aquel que recibe ese sacrificio, aquel que recibe a Cristo como su Salvador, es Dios que, viendo ese sacrificio y nosotros aceptando a Cristo, nos regala la vida eterna. Nos regala la vida eterna, nos regala esa paz, nos regala esa santidad y nos enseña a vivir en sus caminos. Así que fuimos comprados por un alto, alto precio, la sangre de Cristo. Eso se llama redención. Y Dios desea que el pecador se arrepiente. Y no solamente que se arrepienta de sus pecados, sino que deje de vivir en pecado. No es algo mágico, no es desde el momento que tú haces una oración, listo,
mis pecados, todo lo que me molestaba, todas las tentaciones que yo tenía se espuman, se van. No, no sucede. Lo que sí sucede es que desde ese momento el Espíritu Santo comienza a hablar a tu corazón. Desde ese momento el Espíritu Santo te dice, ya no lo hagas, no vayas, no toques. Desde ese momento te dice, se lo hace de otra manera. Desde ese momento te ayuda a orar, te ayuda a entender la palabra de Dios, te ayuda a abrir tus brazos, te ayuda a cantar, te ayuda a servir al Señor. Pero requiere un esfuerzo de nosotros. Esa obra sobrenatural del Espíritu Santo hace de nosotros una nueva criatura, nacer de nuevo. Juan 3:3, estaba allí el Señor con Nicodemo. Nicodemo conocía todas las Escrituras, había tenido la intención aún de conocer a Cristo, pero le dijo, es necesario nacer de nuevo. Ahora, y nosotros lo vamos a poder entender de esta manera también. ¿Alguna vez usted ha visto un gran talento? ¿Usted ha visto algo que es casi imposible para nosotros? Como me ha pasado a mí. Y te dicen, che, ¿vos lo podés hacer? No, la verdad que tendría que nacer de nuevo para poder hacerlo. Eso es eso. Claro, antes de conocer a Cristo nosotros no sabíamos de su existencia, no sabíamos que podíamos orar, no sabíamos que podíamos cantar, no sabíamos que la Biblia era viva y eficaz y que la podíamos entender, pero ahora con el nuevo nacimiento empezamos a vivir esa vida espiritual que antes no la conocíamos. Por eso el conocer a Cristo, por eso el recibir a Cristo como nuestro Salvador, ese arrepentimiento marca un antes y un después. No marca una continuidad de mi vida en pecado, marca un antes y un después y nunca más vuelvo a ser el mismo. Al menos no puedo pecar libremente. Esta nueva criatura regenerada debe andar en obediencia a Dios. Debe vivir una vida en santidad y no una vida nuevamente enredada en el pecado, porque ahora más juicio hay sobre su vida, porque ha entendido que la salvación viene a través de Jesucristo. Y no puedo continuar pecando, embarrándome nuevamente después de haber sido limpiado. Y esta es una responsabilidad de cada uno de los creyentes. Santidad es lo que nos va a permitir entrar en los cielos. Santidad, nuestras obras, nuestra vida. No el haber recibido a Cristo en algún momento tan solamente. Debo conservarme en santidad. La salvación no es una oración que le hicimos un día, sino que es una continuidad. El hombre debe nacer de nuevo a esta vida espiritual, donde ahora escucha la voz de Dios, donde ahora obedece la voz de Dios. Es como un bebé. Un bebé cuando nace, sí, es verdad, al principio no tiene casi nada de conocimientos, pero no lo puedes dejar tirado. Tienes que alimentarlo. Ese bebé soy yo cuando recibí a Cristo. Y de pronto es acercarme a la iglesia, de pronto es comenzar a alimentarme de la palabra de Dios. De pronto es limpiarme. El bebé se ensucia. Limpiarme, ¿cómo? Viniendo a la cruz. Perdóname, límpiame, ayúdame. Al bebé se lo ayuda. ¿Sí? Tu espíritu, pongamos que es un bebé, no vas a ser un bebé a los 40 años. No te van a andar cambiando los pañales. Pero tu espíritu sí, es muy nuevito, es muy jovencito. Y necesita esa ayuda
de todos y mía, de decir, yo voy, yo busco. Lucas capítulo 13, versículo 22 al 24. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando. Y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? La respuesta del Señor fue un poquito diferente a la anterior. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Quizás él pensando y queriendo escuchar, no, todo el mundo va a ser salvo. El Señor le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esfuérzate. Y le está diciendo, mi hijo no va a ser fácil. Mi hijo requiere esfuerzo. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Una puerta angosta, quizás me es más difícil representar una puerta angosta, pero muchos de nosotros hemos subido a un colectivo. Y cuando uno está parado en el pasillo del colectivo y suben los chicos de la escuela, ¿vieron esas mochilas gigantes? Esas mochilas gigantes que suben y empiezan así entre medio de todas las personas a querer pasar con esa mochila. Bueno, así es la vida del cristiano que no quiere dejar esa carga de pecado. ¿Alguna vez hizo senderismo en un lugares tan angostos, quizás en el costado del cerro, en lugares donde los caminos son muy angostos, que pasa solamente uno? Bueno, pruebe a hacer el senderismo, pero ahora lleve 2 bolsos en la mano y una mochila. Después me cuenta. Llévalo, Pudi. Después me cuenta si puede. Después me cuenta si va a llegar a algún lugar cargando todo eso. No va a llegar. No va a llegar porque el camino es angosto. No se puede llevar peso. ¿Qué peso? De pecado. No se puede. No va a entrar. ¿Vieron ese programa donde, me acabo de acordar, donde se le acercaba una pared y esa pared traía solamente la forma de la persona? De pronto, para pasar por ese espacito uno tenía que ponerse así, o así, o así. Y era la única forma. Va a pasar solamente el que esté santificado, no lleve cargas. Así va a ser. Así va a ser. La puerta va a ser diseñada solamente para su vida, no para su pecado. ¿Sí? Por eso Dios nos da la vida, para que podamos acercarnos a Él. Y ese tiempo, que el día de salvación es hoy, no mañana ni pasado, ese tiempo es el que Dios nos da para acercarnos a Él. Para acercarnos a Él, para que seamos perdonados, limpios, restaurados. Y sabe, el Señor va a ir trabajando en nuestras vidas mientras Él nos tenga en nuestras manos. Lejos de Él no puede trabajar. Él no trabaja por obligación. No te va a obligar a que te acerques. No, Él te hace el llamado, te invita, venid, venid, venid. Y lo hemos escuchado. Pero ese porcentaje de que entra al cielo y que no entran al cielo, nos da a entender cuántos oídos son abiertos para decir, yo quiero. Ustedes habrán estado en alguna campaña evangelística, no evangelística, y no estoy en contra de las campañas evangelísticas, pero quiero con eso también afirmar, se hizo un llamado, recibieron al Señor, hemos recibido papeles de promesas de personas que dijeron, yo recibo a Cristo como mi Salvador, la hemos visitado, ¿qué nos dijeron?
Después, cuando tenga tiempo, después los llamo. ¿Cuántos aceptaron verdaderamente a Cristo? El porcentaje es muy bajo. Muchos se pasan discutiendo si la salvación se pierde o la salvación no se pierde. Y saben, en esa discusión de que si se pierde, si no se pierde, llevan al límite la gracia y la misericordia de Dios. Ahora te voy a decir algo. La salvación, y te la voy a hacer más cortita, la salvación no se pierde si vives en santidad. Escucha ahora, la salvación sí se pierde si permaneces en pecado. ¿Quieres más claro? ¿Te lo repito o le echas agua? La salvación no se pierde si vives en santidad, y la salvación sí se pierde si vives en pecado. O posiblemente nunca fuiste salvo. Una persona que transgrede las leyes de Dios comete pecado, porque eso es el pecado. Desobedecer a las leyes de Dios, transgredir a las leyes de Dios. Estos pecados traen consecuencias. El pecado y la paga del pecado es muerte, como lo dice en Romanos 6:23. Ese castigo es una tortura eterna, eso es el infierno. Aquellos que permanecen en pecado, el lugar donde van a pasar la eternidad es el infierno. Por eso es que debemos confesar nuestros pecados y dejar de cometerlos. Yo no puedo tan solamente confesarme, ay Señor, yo soy, no sé, un ladrón. Sí, lo confesé. El Señor me perdona, pero mañana apenas tengo la oportunidad, robo de nuevo. Es dejar, es decir, no, yo nunca más eso. Y cuando tú dices nunca más, ¿sabes? La próxima capaz que ni te va a molestar. Pero tienes que decir nunca más, eso es arrepentirse. Esa es la parte que me toca a mí, no volver de nuevo a hacerlo. Porque sí lo vas a tener a la vuelta, sí vas a tener la tentación, te lo aseguro. Pero es allí donde tienes que decir, no, ya no. A mí no me agarras más, a mí no me engañas más. Mi vida no se ensucia más a causa de eso. Por eso es que Dios envió a Jesucristo a la tierra para que el hombre pueda saber que sí se puede, solo no, con Cristo sí, porque Cristo sí lo pudo. Solo yo no puedo, el hombre desde el principio del mundo no lo pudo solo y hasta ahora no lo puede solo. Solamente puede vivir en santidad con Cristo. Es por eso que recibimos como nuestro Salvador y vivimos una vida entregado a Él, una vida en santidad, una vida aferrado a sus manos. Y nunca me sueltes, Señor. Amén. Para que todo humano tenga salvación. No es para algunos, es para todo el mundo. Por esto fue el amor tan grande de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo no es un grupo, todo no son algunos, todo es todo. Toda cultura, raza, etnia, edades, todos tenga la salvación por medio de creer en Jesucristo. Por eso Dios mismo a través de Jesucristo se hizo carne y hueso, vivió en medio nuestro para ocupar el lugar del pecador en la cruz, para ocupar ese lugar de condenación en la cruz y recibir el castigo que correspondía a esos pecados.
¿Sabes cuál es el castigo que correspondía al pecado? Muerte, separación. Eso es el castigo del pecado. Pero el creer en Jesús es de cada persona, nacer de nuevo. La regeneración de la persona solo la puede hacer el Espíritu Santo. Quiero cantar la última parte o una de las últimas partes de esta canción que había cantado. Y dice: regenerado y transformado, cambié mi mente y mi forma de actuar. Hoy solo anhelo servir a Cristo y ser la luz, la sal, un claro manantial. Y ahí va. Salvación, camino angosto, plenitud incomparable donde Dios, una cruz cubierta en sangre, fue necesaria para nuestra redención. Fue muy alto el precio pagado por nosotros. Fue muy alto para que juguemos con la gracia de Dios. Y recibimos el anuncio, el llamado, la advertencia casi cada día. Y un día que no nos sorprenda el llegar a las puertas del cielo y decir: tú no viviste en santidad. Por eso estamos todavía aquí. Por eso todavía tenemos una oportunidad más. ¿Sabes? Y cuando tú vives en santidad, cuando tú vives entregado y consagrado totalmente a Cristo, no te imaginas la cantidad de bendiciones que vienen por detrás. No te imaginas con la cantidad de cosas que aún te dejan de molestar porque estás firme en el Señor. Es decir, el diablo te mira y dice: nah, ya no puedo hacer nada con este. Pero ahora cuando caminas en dos caminos, es la peor vida que puedes llevar. Es la peor. Es aún peor que vivir totalmente en el mundo. Porque tu conciencia no te deja tranquilo, porque el Espíritu Santo te habla, porque Dios te llama. Pero peleas siempre contigo mismo, también escuchando la voz del enemigo, de Satanás, que también te habla. ¿Y a quién obedeces? Señor, te damos gracias por esta palabra. Señor, te pido que una vez más perdones mi vida. Te pido que una vez más, Señor, limpies mi corazón, limpies mi condición. Señor, y así como dice en Apocalipsis 3:15, porque tú vas a revisar si nuestro nombre no fue borrado del libro de la vida. Señor, que nuestro nombre que un día fue escrito no sea borrado a causa de mis transgresiones. Señor, que esa regeneración sea completa, pero que mi firmeza, mi decisión sea cierta. Señor, que yo no vacile en seguirte a ti, que yo no vacile en buscarte, que yo no sea como un péndulo caminando en la vida por dos caminos, sino que de una vez por todas decida cuál va a ser el camino por el cual voy a caminar. Si voy a caminar por el camino angosto, allí es donde caminaré contigo tomado de tu mano. O si caminaré por el camino ancho, donde vale todo, donde todo es permitido, donde todo aparenta ser fácil, pero allí ese camino lleva a la perdición. Señor, una vez más te entrego mi corazón. Perdóname,
Perdóname porque yo te he fallado. Perdóname porque me he alejado de ti. Perdóname porque me he enfriado. Perdóname porque me he entibiado. Señor, perdóname porque he pensado que se podía jugar a ser cristiano, pero no se puede jugar. Señor, que mi decisión por seguirte, por amarte, por vivir para ti, sea firme de una vez y para siempre. Señor, te anhelamos, te anhelamos. Señor, que esta palabra toque cada corazón y si es ahora, y si es en un rato, y si es mañana, siga hablando. Señor, porque tú no juegas a ser cristiano. Tú nos llamas a vivir unas vidas santas, apartados del mal. Estamos en el mundo, pero tú nos guardas en medio del mundo. Te doy gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu amor, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, gracias, Señor. Y que esta decisión la podamos tomar aún con las palabras tan sencillas que salgan de nuestras bocas. Y decirte, te necesitamos, te anhelamos. Ven pronto a mi vida, ven pronto a mi corazón. Habita en mi familia. Gracias, 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 Señor. Amén, amén, amén.